Desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenas tardes, soy Carmen Enit Acevedo y estoy en ¿Qué Palo es Noticia? A esta hora, a las 5:01 de la tarde. Vamos a tratar de describir en bien pocas palabras lo que ocurrió en la vista pública en que Wayne Stensby, presidente de la privatizadora de energía eléctrica Luma Energy, y dos ingenieros puertorriqueños, aparentemente uno de ellos por lo menos, ingeniero de la Autoridad de Energía Eléctrica, jubilado el año pasado, le cargaron las maletas totalmente a esa privatizadora para no asumir responsabilidad por el mal servicio de energía eléctrica que el país está viviendo desde hace 2 años, pero hace 3 semanas, con relación a lo que ocurrió tras el paso del huracán Fiona. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar de otro tema que empezamos a hablar esta mañana y vamos a traer el contexto correcto de todo lo que está pasando en el Departamento de la Familia con una contratista de esa agencia que resulta ser la esposa de un convicto por corrupción que administró la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia de esa agencia. Pero también ella tuvo serios señalamientos de la Oficina del Contralor, por lo que fue destituida por Sila María Calderón en un momento. Y al día de hoy es una de las contratistas más importantes del gobierno de Puerto Rico, con $5.7 millones en total desde que empezó a contratar con la administración Luis Fortuño. Vamos a hablar de eso con pelos y señales, con documentos, con cuánto le da al Partido Nuevo Progresista, con la información que sale a la luz después que entráramos a buscar todo lo que aparentemente está detrás de esa resolución que emitió ayer la Oficina de Ética Gubernamental, que le ha costado o le costará $166 mensuales a la administración, al administrador de ACSEF actual, Alberto Fradera Vázquez, por contratar a una sobrina de una gerencial de esa agencia. Pero vamos primero al asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero antes déjenme hablar con ustedes. Está por ahí Norma Rodríguez. Este viene para los locales de Luma. En sus pueblos no hay excusa para no apoyar a salir a la calle todos los municipios. Vamos, díganme y si me pueden enviar la convocatoria, porque sé que ahora hubo algo a la 1 de la tarde en Ponce, vamos a tener las imágenes, pero no tengo esa. Dice Maduro que el blog Claiborne y Ñoño Mellado. Ah, no me digas, ¿qué pasó con Carlos Mellado? Nilda Cruz, buenas tardes del área este. Gracias Nilda por estar. Se salió por fin la razón del viejecito del rey de España. Aparentemente tiene que ver con los españoles están guisando a través de Coeléctrica. Oh, no me digas eso no lo tengo. Luma que se largue, dice Yanni Moreno. Yolanda Báez está por ahí. Hubo marcha a la 1 y a las 5 todavía hay muchos más sectores sin luz. 70 barrios y bolsillos de Ponce están sin servicio de energía. Griselda Cartagena, buenas tardes. Rosa Banch desde el oeste borincano. Rosa, espero que estés más o menos mejor con el asunto de la energía, porque en el suroeste la cosa está bien mala. Pero Wayne Stensby no pudo contestar ninguna pregunta y los alcahuetes que fueron puertorriqueños, vergüenza les debería de dar. Vergüenza a ese ex ingeniero Daniel Hernández de la Oficina de la Autoridad de Energía Eléctrica. 32 años en la Autoridad de Energía Eléctrica para terminar cargándole las maletas al canadiense. Mariel Gorbea Berrocal también está por ahí. Edgar García, Miguel Ángel Díaz Pagán, Rafael Torres. Los 3 letras están auditando, busca. Sí, están auditando. El inspector general hace rato que está ahí. Y no dudo que el FBI también esté cerca. Yo estoy segura que muchas cosas están pasando desde la jurisdicción de Estados Unidos por fuentes de información, pero sobre todo por todo lo que está ocurriendo y que está clarísimo que hay muchas movidas que nos dan la impresión y la suspicacia de que
Por ahí vienen muchas investigaciones. Ramón López también está por ahí. Denise Debord. Esos ingenieros parece que reciben muchos chavos por hablar. Stensby, otro arrogante como Pierluisi, dice Yanni Moreno. Bueno, por ahí está Irisita Delgado. Irisita, saludos, espero que estés bien. Déjenme ver quién más está, porque después me regañan porque no los saludo. Ivette Campbell. Por ahí también debe estar ya mismo mi amiga Mariel Rodríguez Caloca. Juan Rosa, molesto, preocupado por vecinos que están sufriendo. Robert Baldwin también está por ahí. Ya dije Maduro Clay, Rafael Torres, Maritza Quirós, la diáspora puertorriqueña que nunca nos abandona. Y tengo que decir algo de la diáspora de Chicago. Nosotros tenemos un esfuerzo en Chicago el próximo mes de noviembre. Y si usted es de Chicago, por ahí yo no sé si está allí Pero Vega, y le parece, estamos buscando apoyo para esa actividad que va a ser allí en Chicago. Así que si usted es de Chicago y quiere información, los voluntarios de Chicago están activados. Entre ellas mi amiga Lilian Ferrer, Marilia Gutiérrez. Importante, me puede escribir a carmenenit@bonitasradio.net y yo los pongo en contacto porque esa gente, mire, están súper activados. La diáspora como siempre. Necesitamos voluntarios. Iris está por ahí e Iris es una de esas voluntarias. Iris Gutiérrez, gracias. Hugo Santiago, Wanda Alejandro, estamos de vacaciones pero me conecto siempre. Qué bueno, Wanda. Siempre conectada con el país. Muchos sectores en San Germán sin luz, lo sé, Juan Carlos Olmeda, y siempre estamos dando la voz de alerta. Vamos primero al asunto de Luma. Ahí están todos los esfuerzos que están haciendo los fogones prendidos, las personas que están activando los fogones a través de todo el país. Están en el área sur, esto fue en Ponce, esta tarde a la 1 de la tarde, y me dice Yolanda, que es nuestra corresponsal allá, asistente de producción, que está también, hay una marcha para las 5 de la tarde. Nilda Dueño está en Oporto, la verdad que ustedes son como terribles, dándonos eso, en Oporto, qué rico, Nilda Dueño, estoy loca por ir a Portugal. Saludos desde Manatí, Yarumarán. En Aguadilla no hay luz, tampoco. ¿Pero qué dijo? No, Daniel Hernández. Vamos primero por las cosas que dijeron, que expresaron que no dijeron nada, que no informaron nada. Allí hubo no sé cuántos, tienen que haber habido por lo menos 30. Esa información no la tengo en este momento. De Wayne Stensby, de Daniel Hernández y de otro ingeniero conocido como o llamado José Rodríguez. Se identificaban como tal. Si podemos poner las imágenes mientras yo voy hablando para que los que no pudieron ver las vistas sepan. Esta vista se transmitió en vivo y de hecho no sé si todavía no han terminado. Y participaron básicamente el que ustedes ven a la izquierda que tiene un micrófono en la mano, es José Rodríguez. El que está con la cabeza boquiabajo es cabizbajo, perdón. Fíjense cómo es el lapsus de Freud. Es el ingeniero Daniel Hernández, 32 años en la Autoridad de Energía Eléctrica. Se jubiló el año pasado. Y Wayne Stensby, presidente. Atrás, algunos alcahuetes, entre ellos Stensby, vestido como si trabajara. Llegó ataviado como si realmente él fuera una brigada de Luma. Miren, Wayne Stensby ni ninguno de los dos ingenieros pudieron contestar la pregunta: ¿cuántas brigadas tiene Luma en la calle? Y le preguntaron de todas las maneras posibles. Luis Raúl Torres, el representante Denis Márquez Lebrón, la representante Lidia Méndez, el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez. Todo el mundo le preguntó a Stensby, a Daniel Hernández, a José Rodríguez. Ninguno pudo establecer de cuántas brigadas tienen en la región de Mayagüez, que como dice Luis Raúl Torres, incluye una tonga de municipios.
No pueden hablar de brigadas. Hablaron exclusivamente de las personas que están trabajando supuestamente. Yo digo siempre supuestamente porque esta gente dicen una cosa hoy y otra ahorita. Supuestamente tienen 700 personas trabajando en la calle en la región de Mayagüez. No dijeron si son de los que van a medir los contadores. No dijeron. 700 personas en la calle. ¿Cuántas brigadas hay? No hay. El representante por distrito de Lares, del distrito 21, que eso cubre Utuado, Adjuntas y Lares, Jorge Rivera Segarra, le preguntó directamente cuántas brigadas tienen trabajando en Lares. No tengo ese dato, pero antes de llegar a terminar diciendo no tengo ese dato, decían tanto Stensby como Rodríguez como Daniel Hernández. Cada uno de ellos le daban la vuelta a la noria. Lo que pasa es que nosotros tenemos este montón de gente que imagínese que trabaja y que los seres humanos que trabajan allí y que son hombres y mujeres y que esto no es una cuestión de horas. O sea, gente, iban a Junco por Aguadilla y volvían por San Juan. Esto para ubicarlos donde estamos desde el día 1, no desde el día 1 del huracán, desde el día 1 en que Luma se sentó, todas las veces que se ha sentado en la legislatura de Puerto Rico para dar información o rendir cuentas sobre lo que está ocurriendo en el manejo de la distribución y transmisión de energía en Puerto Rico. Es decir, la privatización del servicio que nos llega a nuestras casas, para que la gente lo tenga bien claro, a nuestras casas, a los negocios y a los lugares donde se supone que haya una actividad energética que pueda promover el desarrollo económico, porque como les gusta hablar al PNP del desarrollo económico y al gobierno del 32%, pues vamos a tirarlo por ahí. No pudieron contestar nada. ¿Cuántos celadores tiene Luma? Miren, hablaban de todo menos de los celadores. Tampoco contestaron. ¿Cuánto le ha costado a Luma? ¿Cuánto le ha costado lo que ocurrió durante, o sea, cuáles son los daños del huracán Fiona? Miles de millones. Ya no son uno, ya no son dos. Ahora son miles de millones. Eso sí lo pueden contabilizar bien los chavitos. Le faltó preguntarle a los representantes, ¿usted sabe cuál es la deuda de los abonados de la autoridad de Luma Energy con ustedes ahora mismo? Porque estoy segura que esa la tienen clarísima. ¿Cuánto le debe el pueblo de Puerto Rico a Luma? ¿Cuánto ustedes han invertido? Dinero suyo, no dinero de la chequera del pueblo. Eso fue una pregunta de Luis Raúl Torres. Cientos de miles de millones. Luma, con la boca de comer. ¿Ok? No pudieron contestar cuándo va a restablecerse el servicio de energía en el suroeste de Puerto Rico. Pero en esto parece que tienen la estrategia COI, el mismo que le da la estrategia al gobernador de, acuérdate, tienes que mover el palito, tienes que mover la línea, tienes que mover el límite. Pues ellos ahora están en 3 días laborables. Gente, como ustedes lo oyen. Fue una enema de brea. Definitivamente escuchar esa vista. La falta de respeto a los legisladores, la falta de respeto al país, a la gente que estaba allí. Pero ahora vamos a hablar de los colonizados cargamaletas. Ese fue Stensby, que sabemos que vino a Puerto Rico a buscar la tajada del dinero que hay disponible para la reestructuración y la recuperación supuestamente del sistema de la red eléctrica en Puerto Rico.
Vamos a hablar de Josué Colón. Vamos a empezar por Josué Colón. Esa vista fue larga. Josué Colón, director de la Autoridad de Energía Eléctrica, fue confrontado como en 6 o 7 ocasiones. Oiga, usted fue director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Voy a empezar por la primera actitud de cargamaleta. La primera alusión que hizo Josué Colón por la mañana fue precisamente el libreto COI, la estrategia COI de este huracán. Sí que fue duro. Este huracán no fueron tan, digamos, no utilizaron la primera línea de la estrategia, porque es que yo creo que todo el mundo, por lo menos Josué Colón, que ustedes saben que en un momento dado el gobernador lo citaba y la propia Jennifer González lo citaba diciendo que este había sido la vez que mejor se había recuperado el país. Porque él sí sabe de los huracanes que han pasado. Hoy no se atrevió a decir eso, pero trató de jugar con el hecho de los problemas que ha tenido Luma para restablecer el servicio. No solamente no se atrevió, sino que le dijo claramente que en este momento, a la legislatura, en este momento hay suficiente generación, no tiene todas las reservas que quisiera, suficiente generación para prender todo el país, y sin embargo Luma no tiene prendido el país. Cuando Josué Colón se dio cuenta que aquellos que tenía allí al lado, a su derecha, aquellos que los tenía a la diestra, estaban quedando más mal de lo que él pensaba que iban a quedar, parece que empezó, mire, a llamar y a decir, esto no va. No, ni se crean que yo me voy a quedar en el libretito este. No, yo estoy, no solamente estoy casi arrastrado a esta vista, porque ustedes me dijeron que yo no fuera, yo dije que no y me iban a buscar arrestado, porque me iban a llevar al tribunal. Accedí a venir. Yo me imagino la conversación. Y ahora estos están diciendo que la culpa es mía. Pero ojo, vamos a lo que acaba de salir dentro de poco. Vamos a lo que acaba de salir, que precisamente Luma le echa la culpa a la Autoridad de Energía Eléctrica del apagón del 6 de abril. Porque así es. Pues parece que Josué Colón hoy vio la luz y dijo, no, yo no. Voy a ir así calado. Pero como quiera, en algunos momentos trataba de cargarle las maletas a Luma. Qué barbaridad y qué vergüenza para un exfuncionario de alto nivel de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero sobre todo porque son más de su partido político que de su país. Y eso seguirá siendo una vergüenza para todo aquel que diga que es un súper energético, que está orgulloso de haber trabajado en una de las corporaciones más importantes del país. Daniel Hernández, 32 años en la Autoridad de Energía Eléctrica, para venirse a sentar a la siniestra de un presidente de una corporación que no le importa un divino Puerto Rico, para repetir y repetir el libreto de nosotros estamos aquí con tantos empleados para hacer un trabajo, y es que esta red es tan había una palabra específica, déjenme ver si la puedo. Esta red es asimétrica. Ay, María, a mí me encanta cuando utilizan los conceptos del Colegio de Mayagüez. Como si ellos pensaran que el país no va a entender lo que ellos están diciendo. Aquí todo el mundo sabe que Puerto Rico tiene una red que la han hecho hombres y mujeres de este país, que conocen la topografía, que arriesgaron sus vidas para subir torres y establecer un sistema de energía de 70 años, hace 70 años, y desarrollar una infraestructura en un país tropical totalmente diferente. Y eso puede haber resultado en la asimetría de la que hablan. Todo el mundo lo sabe y por eso todo el mundo estaba tan orgulloso.
de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, a pesar de que sabíamos que habían sus problemas allí y que el país sabe que hay sus problemas y que no quieren volver necesariamente a como estaba desarrollada, con el hincapié de que eso no lo desarrolló doña María la de Country. No, eso lo desarrollaron los políticos. Casi todos los problemas que tiene la autoridad, definitivamente, con una cuota que le tocará siempre a los trabajadores, sobre todo a la organización. Claro, porque participaron en un momento del buen trabajo, supuestamente, que era trabajar, sobre todo entre los ingresos y todo lo que había alrededor de la autoridad. Claro, hubiéramos querido que hubieran hecho quizás más fiscalización, la hacían de alguna manera, pero bueno, hoy estamos donde estamos y aquí todo el mundo se tiene que hacer responsable y los políticos los primeros. Si no, pregúntenle a Luis Fortuño lo que es endeudar la autoridad al nivel que la endeudó en 4 años, del 2009 al 2012, para seguir con el plan de privatizarla, y el plan más neoliberal no podía ser. Y aquí estamos hoy. Los ingenieros José Rodríguez y Daniel Hernández cargaron las maletas totalmente. Y eso es lo que hay. No, y nosotros no. Lo que pasa es que usted me falta el respeto, le dijo José Rodríguez. Yo estuve así de pensar que José Rodríguez le iba a contestar: lo que pasa es que usted es popular y me quiere atacar porque yo soy PNP. Le dio un ataque de Jordi Navarro. De hecho, yo no sé si ustedes escucharon algún PNP haciendo preguntas. Yo, durante el tiempo que estuve, no vi a ningún miembro del Partido Nuevo Progresista. La ve mi taparrabo de gala, dice Rita Guzmán hoy, para conocer a Wayne y los demás imbéciles que están convencidos de que somos morones. Es que volver atrás no es la solución y no se ha mencionado como respuesta. Volver atrás es lo mismo tener a Luma en casa, exactamente. No solo endeudándola, sino que se sigue guisando porque está envuelto el gas natural. Yo quisiera que alguien me dijera dónde está la que iba a salvar a Puerto Rico de los malos manejos de Luma, la ex presidenta de la juventud del PNP, Cathy Roure. ¿Dónde está Cathy Roure? ¿Pero y qué pasó? Pues ese era el grupo que iba a salvar al país. Nos iban a salvar de cualquier apagón. No iba a pasar nada y le iban a dar la respuesta al país. No todas las uniones fiscalizaban, dice Joey Curvelo. Gracias por este comentario. La UTICE, para los efectos, eran los leales a la gerencia. Siempre fue un comentario incisivo. Pero yo voy a meter una cuña aquí. Yo creo que lo hemos hablado con otros líderes sindicales. A mí Jaramillo nunca me contesta llamadas, precisamente porque yo soy crítica también del movimiento sindical en muchas instancias. Y ese es un gran problema que tiene el país. Nadie quiere escuchar lo que puede ser responsabilidad de unos y de otros. Pero con Luis Acevedo lo hablamos claramente. A los empleados de la UTIER y a los trabajadores de la UTIER y de la UTICE y de tantas otras uniones en el servicio público les faltó educación. Y esa educación se la tenía que desarrollar sistemáticamente el liderato de la unión. Y yo creo que falló. Y sobre todo, no tendríamos el problema que tenemos hoy, que casi todo el mundo los demoniza. Y yo no estoy hablando de demonización, criticar y asumir la responsabilidad de la crítica, de la cuota que puedes tener de responsabilidad, no es demonizar, porque yo no los demonizo, todo lo contrario. Pero me parece que esa conversación hay que tenerla y que sobre todo, Joey, y yo no sé dónde tú estabas o dónde estás en materia de las uniones, la macharranería de las uniones y los sindicatos UTIER, UIA, etcétera, etcétera, es brutal. Y a esos macharranes tú no les puedes decir que hacen algo mal. Así fue y la dirigió un buen PNP, Paco. Falleció y la presidencia que heredó su hijo. Imagínate, Norma Rodríguez. No hablemos del poder. Necesitamos saber de Cathy Roure. A ella no le tocarían los bolsillos como el de Cupey, que llevaba ya 2 semanas. Interesante, mis 2 centavos. Saludos, querida. Todos los gerenciales que han sido responsables de la debacle energética deberían pasar el batón y retirarse.
Hay muchos que se han retirado. Albatoro, saludos querida. La gente dice que no podemos volver atrás, de acuerdo, queremos una mejor administración de un sistema público de energía. Ahora pregunto, ¿cuándo nos hemos movido para el frente? Porque con Luma Mafia no ha sido, totalmente de acuerdo. Y entonces, Katy Hu, dice Gal García, se quedó con la línea de 40.000 voltios, se quedó pegada en la línea. Tú eres terrible, Iber Campbell. Yutice fue leal al partido de turno y sigue siéndolo. Wow. Es que es increíble. Y eso lo hemos hablado muchas veces con otras uniones también. Exacto. Por eso muchas personas ya no le creen a las uniones, dice Ileana Díaz. Así se hace hablar con la verdad. Que Jaramillo se ponga para su número. Lo escucho por PAB. ¿Por qué? Que hable contigo. No. Nunca me ha contestado. Me contestó una vez y no me volvió a contestar. Cierto, unos más que otros, pero todos fueron y son responsables. Eran 5 uniones, no una, y un patrón al que no le importaba el pueblo. Exactamente. Está estudiando electricidad, dice Rita Guzmán, Katy. Bueno, miren, gente, fueron tantas las cosas que no dijeron, como tantas las mentiras que salieron de esas contestaciones. Ni hablar de los helicópteros. Todo el tiempo lo que no contestaban, que estaban por lo menos 20, 25 minutos diciendo barbaridades y no contestaban nada, tienen 3 días para contestárselo a la comisión. Stensby, ¿usted ha ido a los municipios? Yo me he reunido, usted no lo dijo así, lo dijo en inglés. Me he reunido, he ido a todos los centros regionales y he hablado con mi gente. No, pero mire, ¿usted ha hablado con algún alcalde? No contestó. ¿Usted ha ido a algún municipio? No contestó. Ni hablar de cuando le contestan, le preguntan, ¿cuánto es que lleva? ¿Cuánto es que no hay de energía eléctrica? Y esta es la mejor. Y esto fue al ingeniero Daniel Hernández. El ingeniero Daniel Hernández lo confrontan con que hoy la página de Luma dice que hay 79,000 personas sin servicio de energía. Sin servicio de energía. Y la página de la Autoridad de Energía Eléctrica dice que hay 190,000 sin servicio de energía. Vamos a colocar lo que dice el monitoreo de Estados Unidos de cuántas personas no tienen energía en Puerto Rico a esta hora. Hoy, en Puerto Rico, después que pasó hace 18 días, un huracán categoría 1. No hay en Puerto Rico. Hay en Puerto Rico 97,720 personas sin servicio de energía. En Florida pasó un huracán categoría 5. A poco menos de 10 días, 278,111 personas no tienen servicio de energía. Fíjense las diferencias entre unos y otros. ¿Cómo es que Luma dice la verdad? Ok. Ya les dije lo de las brigadas necesarias. Si esto no es una vergüenza para un gobierno que se jacta de decir, entre Noelia García Bardales, secretaria de la Gobernación, entre el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, el secretario de Asuntos Energéticos, Berríos Portela, que fiscalizan a Luma. ¿Dónde están las respuestas al pueblo de Puerto Rico? Y a esta hora, a las 5:30, tengo que decir que estamos auspiciados por Vega Alta Coop y la cooperativa de Juana Díaz. ¿Dónde están? Por eso seguirán los fogones prendidos. Están prendidos en Aguadilla, están prendidos en Mayagüez, están en Rincón, en Aguada, en Ponce, en San Germán, en Cabo Rojo. El alcalde está contestando en la página de Facebook. Y ustedes saben por qué, por lo que le dijo el representante de distrito del área adjunta Utuado a Wayne Stensby y a los 2 ingenieros cargamaletas. Porque ellos son los que la gente piensa que son responsables de que no tengan servicio de energía. Exactamente. Por eso es que hay alcaldes que han hecho lo que han hecho y han buscado brigadas para que le pongan el servicio de energía. Ni hablar de la no comunicación que tienen entre la Autoridad de Energía,
Josué Colón dijo que sí, que tenía comunicación con la presidenta diariamente. Pero estuvo claro que los generadores en Lares, hay una comunidad entera que no tiene porque no tiene generador. Y allí dijeron lo que Bonita Radio sacó en exclusiva la semana pasada. Los generadores no llegaron porque no los buscaron en el periodo antes de la temporada de huracanes, los buscaron en medio de la temporada. Y de este tema, yo quiero pasar al último tema para traer lo que no pudimos hablar esta mañana por razón de la entrevista que le hicimos a Luis Pérez Vargas, director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, y que tiene que ver con lo que está pasando en el Departamento de la Familia. Yo llegué a Janet Santana Frasqueri porque su esposo, el ex administrador de desarrollo socioeconómico de la familia, Esteban Pérez Ubieta, es esa persona que, acusado y convicto por corrupción, que de alguna manera vino a la luz cuando estábamos investigando el caso de Fradera Vázquez, el que admitió que violó la ley de ética en términos administrativos por contratar a la sobrina de una jefa, Estefita Ramos, de ATSEF en Ponce, una gerencial, que me dicen que es más PNP que Carlos Romero Barceló. Y toda esta claque del Partido Nuevo Progresista tiene unas posiciones allí aseguradas porque son PNP. Y precisamente porque Fradera Vázquez tiene contratada a Janet Santana a través de su corporación J. Santana y Asociados. Cuando yo tengo esta mañana la información de dos fuentes importantes del Departamento de la Familia, búsquelo, y hay PNP que me hablan, sí, hay PNP que me hablan también, por lo menos en las agencias, por lo menos de la gente que hace el trabajo y que está avergonzada de lo que está pasando en las agencias públicas en Puerto Rico a partir de ese problema del partidismo que ha reducido a nada al servicio de las agencias. J. Santana y Asociados es esta corporación que, de hecho, déjenme buscar cuándo fue que se activó. Fíjense qué interesante. Se activó como corporación el 14 de agosto del 2009. ¿Y cuándo usted cree que Santana, esa funcionaria, exfuncionaria de la oficina del programa de desarrollo ocupacional, conocido como WIA, en el Departamento del Trabajo, se organizó para tener una corporación y contratar con el gobierno de Puerto Rico? La radicó el 14 de agosto del 2009 y ya en enero del 2010 tenía contratos con el gobierno de Puerto Rico, Luis Fortuño en el poder. Es que son anticipables. Esa corporación, J. Santana y Asociados, del 2009, del 2010, al presente, ha tenido contratos con el gobierno de Puerto Rico por 5.7 millones de dólares. Interesantemente, con una pausa bastante grande en el cuatrienio del 2013 al 2016. Pues claro, porque del 2013 al 2016 quien estaba en el poder era el Partido Popular. Es que les digo, miren, yo me atrevería a apostar cada vez que voy a hacer estas investigaciones y gano. Lo más fuerte que ha tenido esta corporación es desde que Ricardo Rosselló Nevares se hizo el gobernador de Puerto Rico.
inmediatamente, desde el 2017 hasta el momento. Más contratos no ha podido tener. En la oficina de la Procuradora de las Mujeres, Wanda Vázquez Garcet siendo Procuradora de las Mujeres. En la Administración de Vivienda Pública, en el Departamento de Justicia, en el Departamento de la Familia, en la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos, en la la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, lo que dirigió en un momento su esposo, pero en ese momento no tenía contrato. No, faltaba más. Esteban Pérez Ubieta, y que hoy dirige Fradera Vázquez. Acuden en la Administración de Familias y Niños. Y si sigo, básicamente esas son las agencias de gobierno. Y en el municipio de San Juan, en el 2022, 5.7 millones en contratos. Pero lo más interesante es que Janet Santana, en el 2001, Sila María Calderón la votó de huía porque hubo unos señalamientos en 2 vías. Unas irregularidades en el manejo de unos fondos federales y porque accedió a una tarjeta de crédito a gastar un dinero de la tarjeta de crédito gubernamental, y fue un señalamiento que le hizo la oficina del Contralor. Y Sila María Calderón la votó. La recogió el Partido Nuevo Progresista como contratista del gobierno de Puerto Rico a partir del 2010, enero del 2010. Ha tenido contratos con el Departamento de Educación, con la Oficina de Comunidades Especiales. Esta persona, que es la esposa de Esteban Pérez Ubieta, que hizo alegación de culpa por 5 cargos, eran 7 cargos, 5 cargos, y está cumpliendo una condena en la calle, hizo esa alegación de culpa por cargos relacionados a haberle dado dinero, o sea, contratos a unas empresas que tienen negocios, que son donantes del Partido Nuevo Progresista. Sin Pérez Ubieta, mucho menos. Janet Santana y Esteban Pérez Ubieta al Partido Nuevo Progresista. Y vamos a quedarnos ahí. ¿A quién le da dinero? Janet Santana, la contratista del Departamento de la Familia. Le da dinero a Tomás Rivera Chats, a Ricardo Rosselló Nevares, a Víctor Parejo Otero, el representante por San Juan, a Leo Díaz Urbina en un momento. Y después dicen que es que uno, como me dijo una persona en un momento, bueno, pero es que ¿por qué tú haces esos macheos entre contratos y lo que esta gente le da al Partido Nuevo Progresista? Al partido porque es un PNP. Ah, pero ¿cómo que no? Pero ¿cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo es que llegan esa gente a tener contratos? Porque le dan chavitos al partido. Y esta es la gente que está en el Departamento de la Familia con por lo menos $2 millones en contrato. ¿Dónde estará Carmen González Maga para contestarle al país y a la gente que se supone que ella le sirva? Porque ella tiene bajo contrato. Y ahí está uno de los contratos, y le voy a pedir al señor director que ponga el contrato. El contrato que le dio y que firma Carmen González Magas y que aprueba Fradera Vázquez. Y me dicen que de fondos federales no saben un divino. Personas que trabajan allí. Y fíjense, firman este contrato el 27 de septiembre del 2022. ¿Cuándo fue el 27 de septiembre? Todavía esta gente no tiene, hay gente en Puerto Rico, gente a que se supone que les sirva. Fradera Vázquez y Carmen González Magas, que se pasan llevando paquetitos de comida, que no tienen servicio de energía, pero estaban disponibles para el 27 de septiembre entregarle unos milloncitos a Janet
Santana. Y esta es la que se sienta a tener reuniones Zoom con la comisionada residente. Y esta es la que se sienta en esas reuniones y que cuando van a Estados Unidos también pueden janguear con Pérez Ubieta. Ajá. De eso es que estamos hablando cuando hablamos por qué la gente no tiene confianza en las agencias públicas y en sus políticos cuando las agencias están llenas de esto. Y me dicen que lo menos que quiere Vázquez Fradera es correr, ¿saben? Es de esa área de Gurabo. También le da chavitos a los políticos. Es correr para una posición pública. Electa. Y lo menos que tiene es una multa que está pagando $166 mensuales hasta agosto del 2024. Ya nos contestó el director de Ética Gubernamental que a todo el que llega y hace una alegación, eso no es, la ley establece que no es causa para destituirlo. Si sale mal, en el caso criminal sí. ¿Por qué ustedes creen que Fradera Vázquez está por ahí diciendo que él no hizo lo que hizo? Y admitió acogerse a una multa administrativa porque si tiene el señalamiento criminal, no podía correr. Y es posible que pueda correr aunque el señalamiento sea administrativo. Porque sí, como dijeron uno de ustedes esta mañana, el que hizo la ley hizo la trampa. Y el Partido Nuevo Progresista no es la primera vez que dejaría correr a una persona manchada de corrupción pública. Ahí está el que quiere ser vicepresidente del Senado, Gregorio Matías, si gana el Partido Nuevo Progresista en el 2024. ¿Cuántas querellas no tiene? Y gracias a él y entre otros oficiales de la policía hay una sindicatura por violación de derechos civiles. Y corrió y ahí está. Y es representante, senador, representante de los constituyentes del Partido Nuevo Progresista, senador, sentado allí con Tomás Rivera Chats. ¿Le dio donativos a la alcaldesa de Gurabo, Rosacheli? Sí, se los dio. Laura Nazario, se los dio. Ahí están. Juzguen ustedes. Yo me voy, son las 5:44, nos estamos yendo un poquito antes porque por ahí viene Rodrigo Terogoico y yo tengo que ir a terminar. Déjenme hacer, y no vamos a bregar con los policías, señor director, pero sí vamos a bregar porque me parece que es importante esta nota del asunto del Medicare y los beneficiarios que en Puerto Rico del Medicare, es decir, 60 años o más, tienen dependencia de un dispositivo eléctrico para su salud. Un dispositivo médico eléctrico. 40.951. Y la pregunta que se hace el científico Rafael Irizarry, el estadístico, es precisamente si el Departamento de Salud Federal le podría dar a Puerto Rico la información de las direcciones para poder ayudar a esas personas que estén sin servicio de energía, porque esos son los viejos que se están muriendo. Vergüenza le debe dar al gobierno de Puerto Rico que tenga que ser un científico al candidato político en el Departamento de Salud, Carlos Mellado, que tenga que ser un científico quien saque la cara por el gobierno y se cuestione lo que debería ser una información que trajera el gobierno de Puerto Rico y sobre todo su departamento de... No estadística, ahí está la estadística. ¿Por qué no le piden las direcciones? Que me diga, vamos a hacer una cosa, vamos a cuestionarle aquí al secretario de Salud, Carlos Mellado, que no hay uno. ¿Dónde están? ¿Cuál es su dirección? Y si tienen servicio de energía eléctrica. A ver si la comparte. Buenas tardes y que descansen. Pásenla muy bien. Nos vemos a radio Brenda Reyes Tomasini, que estará con nosotros. No se olviden que necesitamos voluntarios para Chicago, actividad en noviembre. Si usted es de la diáspora puertorriqueña en Chicago, los bonitos y bonitas de Chicago solicitando voluntarios para esa actividad.
Nos vemos mañana a las 11. Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.